Vamos a saludar con nuestra segunda invitada, la doctora Angélica Porras. Ella es abogada de la Coordinadora por la Revocatoria de Mandato. Con ella vamos a hablar sobre la solicitud de audiencia pública al CNE para revisar las 120 cajas de descargo que mandó el presidente de la República hace un poco más de una semana. ¿Cómo está, doctora? Gracias por aceptar este diálogo a Ecuador en Directo. Bienvenida. Buenos días, Jaime. Buenos días con todos y especialmente con su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, antes de entrar a estos dos temas que la habíamos convocado, me gustaría escuchar su criterio de lo que está ocurriendo dentro del gobierno en este momento. El día viernes el presidente, yo no sé si en una especie de ensayo mandó un decreto borrador y que de repente dice, no, un ratito, pare, ve, aquí está el otro decreto después de 5, ya este sí va en serio, ¿no? ¿Qué nos da a entender el gobierno? ¿Qué quiere hacer este gobierno? ¿Esto fue un ensayo o la intención es en realidad en limitar la libertad de expresión a todos los ecuatorianos? Bueno, yo creo que en primer lugar la muestra de lo que pasó con el decreto 455 es una muestra de la total incompetencia del gobierno. Nosotros enfrentamos un gobierno que no tiene horizonte, un gobierno que no sabe lo que hace, un gobierno que no conoce el Ecuador, que no conoce la historia tampoco de los movimientos sociales y que justamente por la ignorancia, por la incompetencia, la única respuesta que conocen es el autoritarismo. Entonces, claro, mandan este primer documento, el 455, el que dicen después que es un borrador, en el que se limita de manera total prácticamente todos los derechos, ¿no? Y lo que más llamó la atención, porque nunca antes se había hecho, por lo menos en democracia, es esto de las telecomunicaciones. Entonces, él empieza a recibir un montón de críticas, incluidas las de su propio lado, incluidas las de medios de su propio lado. Y es por eso que da un argumento absolutamente falso, como que es un borrador. ¿Quién firma los borradores? Entonces, y saca un nuevo decreto en el que efectivamente elimina ese artículo, pero se olvida de declarar la emergencia de salud, que era una cuestión que también estaba declarada en el borrador que dicen eso. Entonces, ¿qué muestra? Incompetencia, muestra improvisación y muestra desconocimiento, porque no son capaces de ofrecerle algo serio al país. Esa es la seriedad con la que gobiernan. Entonces, y yo sí coincido con usted, Jaime, es una muestra de lo que haría si es que los ciudadanos no estamos alertas y atentos. Si es que los ciudadanos no estuviéramos alertas y atentos, por lo menos para en medios alternativos, por lo menos para en redes sociales y saliendo a la calle todos estos días, lo que haría es meter bala a todo mundo, apresar a todo mundo y tratar de solucionar una cuestión grave como es la cuestión económica, como es la crisis institucional, de esa manera. Y tan es así que la siguiente cosa que hace es justamente ordenar la ocupación a través de esta idea de la requisición de la Casa de la Cultura, lugar al que llegan los indígenas y que además es un patrimonio cultural y que según la Constitución, el 379 no puede ser embargado, es intangible, etcétera. Entonces, fíjese usted el irrespeto por la Constitución, el irrespeto por los derechos de las personas, el irrespeto por la historia. En realidad estamos en una situación muy grave, y por un lado tenemos voces de personas que hoy le escuchaba al señor Jorge Ortiz, diciendo que el presidente tiene que poner más mano dura. O sea, lo que quieren ciertos sectores es que aquí hay un baño de sangre. Entonces, me parece irresponsable, incompetente y de un autoritarismo que pocas veces hemos visto, ¿no? Eso pienso de lo que ha hecho este señor hasta por el tema de las manifestaciones hasta el día de hoy. Nunca fue un llamado al diálogo sincero, siempre fue una burla. Correcto, doctora.
Bueno, y el día de hoy, pues hace pocos minutos han llegado militares a los exteriores de la Asamblea Nacional. También hay una preocupación de parte de los asambleístas y del pueblo en general de lo que está pasando. ¿Estas son posiciones tal vez un poco dictatoriales que está tomando este gobierno? Claro que sí. Imagínense, rodear la Asamblea Nacional con militares. Ellos van a resolver ejerciendo una facultad, una competencia constitucional que da el artículo 166, que señala que la Asamblea Nacional en cualquier momento, incluso sin importar la decisión que tome la Corte Constitucional sobre un estado de excepción, la Asamblea Nacional en cualquier momento puede revocar un estado de excepción. Entonces la Asamblea Nacional lo que tiene la obligación de hacer, porque eso corresponde al respeto por los derechos a la protesta social, a las manifestaciones, etcétera, es revocar ese estado de excepción. Pero, ¿qué sucede? Mandan a los militares a rodear la Asamblea. Eso, por supuesto, que es fuera de los límites de la democracia. Eso no se puede hacer. Y menos para tratar de presionar a la Asamblea para que no revoque el estado de excepción. Realmente es una situación muy, muy grave. Y si teníamos alguna duda sobre el camino, el derrotero que iba a tomar el gobierno de Guillermo Lasso, ahorita ya no hay ninguna. Es un gobierno autoritario, es un gobierno que ejerce desde lo que se conoce como una dictadura. No puede ser que manden a rodear la Asamblea con militares, no puede ser que se tomen ayer la Casa de la Cultura con cientos de policías y que además se reprima de la manera como se está reprimiendo, impidiendo el paso a los indígenas que están viniendo de las provincias. O sea, ¿desde cuándo una capital de un país es solo para las personas que viven allí? Más aún cuando nosotros vivimos, comemos día a día por lo que produce el campo, por lo que producen las provincias de la sierra con las personas, nuestros hermanos y hermanas indígenas. Entonces, realmente la situación es muy grave y me parece a mí que la única respuesta que tenemos es seguir saliendo a las calles, porque fíjese usted lo que significa si ahora nos dejamos imponer esta forma de gobernar. De aquí no vamos a poder salir jamás. No vamos a poder reclamar nada, porque inmediatamente nos van a mandar a la policía, nos van a mandar a los militares a reprimir de cualquier manera. Entonces, ya hay algunas víctimas, una persona que cayó una quebrada precisamente por la represión, que estaba muy mal y que dijeron el día de hoy en la mañana que ya había muerto en Chimborazo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que haya nuevamente un montón de muertos. Me parece gravísima la situación autoritaria, irrespetuosa de los derechos de parte de la policía, de los militares y del señor Guillermo Lasso y su gobierno. Es una vergüenza a nivel nacional y una vergüenza a nivel internacional que este señor dice nos represente. Doctora, ¿usted no cree que se está repitiendo la actuación tanto de la policía como los ministros que tiene el presidente Guillermo Lasso con lo que ocurrió en octubre del 2019? Sí, yo creo que sí se está repitiendo, sí están queriendo, y es obvio, ¿no? Porque el señor Carrillo en ese tiempo era el comandante general de la policía y ahora es el ministro del Interior, ministro de Gobierno. Entonces estamos hablando de que va a hacer lo mismo que sabe hacer, que es reprimir, que es salir a denigrar a las personas, porque salió a decir que detrás de las manifestaciones están criminales, porque esa fue la palabra que utilizó, criminales. Criminales del Estado. Criminales del Estado que no permite que la gente, que las personas se desarrollen, que excluye a las personas, que no permite que tengan ni siquiera para comer. Ese es un Estado criminal. Y él está defendiendo a un Estado criminal con acciones criminales, porque reprimir de la forma como se está reprimiendo, eso sí es un delito de Estado.
y los que cometen delitos son criminales. Pero decir que detrás de las marchas hay criminales, no que son tan inteligentes, no que tienen tanta inteligencia, no que montan casos de un día al otro. Y que la financia el narcotráfico. Entonces, ¿por qué no les toman presos? ¿Por qué no indican nombres? ¿Por qué no dicen fulano y sutano? ¿Por qué? Los señores son rapidísimos. Dicen que con una llamada al 1-800 delito fueron corriendo a la Casa de la Cultura. No, si es que tienen el coraje de decir que hay criminales detrás de las manifestaciones, ¿por qué no indican a la gente? ¿Por qué no muestran quiénes son e inician las investigaciones? Porque no tienen, porque es mentira. Entonces, realmente ese discurso, que además está acompañado por los grandes medios de ocupación, debe ser rechazado, porque pareciera que manifestarse es de delincuentes, manifestarse es de vandálicos, manifestarse es de violentos. No, señores, nosotros tenemos derecho a manifestarnos, es parte de la libertad de expresión, es nuestro derecho, y el único régimen que lo impide es una dictadura. Por lo tanto, si este régimen impide la manifestación, es una dictadura. Y les hablo a todas aquellas personas que tienen hijos, hermanos, hermanas, que van a las manifestaciones. Ellos saben que sus hijos, que sus hermanos, que sus hermanas, que sus amigos, amigas, no son delincuentes. Son personas que quieren que el gobierno haga lo que ofreció en la campaña, nada más. Entonces no podemos aceptar que nos tachen de delincuentes, de criminales. No, no somos delincuentes, no somos criminales, nosotros no tenemos armas, nosotros no salimos a matar a nadie. Entonces, eso es algo inaceptable, es un discurso que nadie debe aceptar que se imponga en nuestro país. Doctora, pasando a otro tema, ustedes están solicitando una audiencia pública al Consejo Nacional Electoral para revisar las 120 cajas de descargo que ha enviado el gobierno, aparentemente de que ellos están cumpliendo con su plan de gobierno, valga la redundancia. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, la semana anterior estuvimos en el Consejo Electoral solicitando verbalmente y por escrito que en ejercicio de nuestro derecho y atendiendo al debido proceso que está establecido en la Constitución, nos permitan ver cuál es la respuesta que ha dado el presidente. Porque el presidente de la República entregó un documento de 100 hojas diciendo que esa es la respuesta a nuestra petición de la revocatoria y entregó más de 120 cajas. Nosotros solicitamos que nos dejen ver la respuesta y que nos dejen ver el contenido de las cajas. Lo correcto es que el CNE hubiera corrido traslado, así se llama, ese es el término que se utiliza en materia judicial y en general en materia de procesos, inclusive administrativos como que nos remita la respuesta del presidente de la República, pero no lo ha hecho. Entonces está violando uno de los derechos de las partes, porque nosotros somos parte en este proceso de la revocatoria. Tenían que habernos comunicado para nosotros saber qué es lo que dice el presidente de la República, y el presidente y el vicepresidente. Y además queremos ver el contenido, incluso el ministro del Interior, yo le escuché que salió a decir que deberíamos, ojalá revisemos, nos dijo, las 120 cajas. No, si nosotros sí queremos revisar. Lo que pasa es que el CNE no nos quiere dejar revisar esas cajas. Entonces, ¿qué nos dijeron en la Secretaría General? Y se conversó con la Secretaría General, se conversó con la Dirección Jurídica y mandamos los escritos correspondientes que están haciendo ya el informe. Sin corrernos traslado a nosotros, están haciendo ya el informe. Entonces nosotros les decíamos, pero están atropellando los procedimientos porque tienen que primero informarnos y además hemos pedido una audiencia, porque todos los procesos en nuestro país son orales y queremos que esa audiencia sea pública, que sea transmitida por todos los medios de comunicación para que se vea qué dice el presidente. Doctora, ¿qué tal? Muy buen día. Luis Villasís le saluda. Ahí sí quería hacer, qué gusto saludarla. Ahí quería hacer una pequeña pausa para consultarle lo siguiente, ¿no?
¿qué elementos o cómo se desarrollaría esta eventual audiencia pública, en vista de que usted dice que no quieren presentar? Ojalá que sí se pueda, ¿no? Y también, finalmente, los gobiernos en el mundo, no solo esto, tratan de posicionar temas, de hacer mediáticas ciertas situaciones. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es el mensaje que intenta posicionar el gobierno nacional al ofrecer un descargo tan voluminoso como el que ha presentado de 120 cajas para luego que la autoridad competente no quiera mostrarlo? Claro. Sí, son dos preguntas bien interesantes, Luis, un gusto de saludarle. Bueno, la primera cuestión es que una audiencia lo que busca es un debate, una contraposición de ideas. Entonces, nosotros hicimos una serie de acusaciones de incumplimientos. Dijimos, por ejemplo, que no se cumple con el tema de la salud, que hay desnutrición infantil, que 92.000 jóvenes se quedaron sin ingresar a la universidad, que en las casas de salud hay un déficit total de todo, etcétera, etcétera. Fuimos haciendo acusaciones a cada punto del plan de trabajo. Entonces, una audiencia se supone que nosotros decimos, mire, esta es nuestra acusación, ¿qué responde usted? Pruebe lo que está diciendo. Nosotros hemos probado a través de los propios datos que se entregan a través del INE, a través del Banco Central, etcétera. Entonces, una audiencia tiene esa característica, pero nosotros decimos, tiene que ser pública, porque no es para nosotros que debe informarnos el presidente, es para toda la gente. Ahora, el otro tema que usted preguntaba, ¿me podría repetir, por favor, para no... Doctora, ¿qué intenta posicionar el gobierno nacional al presentar un informe tan voluminoso y que no lo conoce la ciudadanía? Quiere saber qué hay en 120 cajas. Sí, lo que quiere decir el presidente de la República es que ha presentado las 120 cajas y que nosotros somos tan irresponsables que no hemos ido a revisar. Eso es lo que quiere decir. Obviamente quiere mandar un mensaje que ha hecho tanto que ahí está en 147 cajas en apenas un año. Entonces, pero la primera cuestión que uno tiene que concluir de eso es si cuando hizo su informe a la Nación por el primer año de gobierno, todo era haré próximamente, en las próximas semanas, en los próximos meses. Mal puede poner ahí 120 cajas, puede haber puesto 1000. La verdad es que nosotros la vivimos día a día y sabemos que no se ha cumplido con su plan de gobierno. Por lo tanto, él quiere mandar un mensaje diciendo, miren cuánto hemos hecho. Ellos no vienen a revisar, lo cual, como he comentado, estamos peleando porque nos dejen revisar ese contenido y luego decir si hemos hecho un montón, 140, 120 cajas son las que hemos puesto, pero mire, el dato es el que nos indica cómo está yendo la situación del país. Nosotros vemos y escuchamos que países cercanos van a crecer al 10%, al 8%. Y nosotros tenemos una proyección de crecimiento entre el 2 y el 4%. Después de la debacle económica que hubo por la pandemia, por los 2 años de pandemia. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir en carne propia cuál es la situación del país? No hay medicinas, no hay atención, no hay reactivos en los centros de salud, en los hospitales, etcétera. Entonces, son puros cuentos, puros cuentos. Entonces dice el presidente que sacó un nuevo decreto, el 456, en el que supuestamente cumple algunos de los puntos de la CONAIE, que la CONAIE está presentando, que no es de la CONAIE, es de todo el pueblo, pero que están representados por ellos, y dice que sube $5 el bono y que ahora es $55. Yo le escuchaba a una líder indígena hoy en la mañana, decía, no estamos pidiendo caridad, no estamos pidiendo limosna, y es así, $5. ¿Y a quién le van a subir si les quitaron un montón de gente? No se trata de subir el bono, se trata de tomar políticas públicas para mejorar la condición de vida de las personas. Entonces, con el alto costo de la vida, ¿qué han hecho? No hay ningún ofrecimiento, ni siquiera remoto, para decir, vamos a hacer tal cosa para controlar los precios. No, y no se trata solo de control, se trata de que si los combustibles se mantienen altos, vamos a tener precios de los productos de primera necesidad altos.
tenemos una reserva en el Banco Central de 7.000, 8.000 millones de dólares guardadita. Entonces, ¿qué pasa con la atención en salud? ¿Se podría utilizar algo de eso? Discutamos de eso. Esas son las cuestiones de fondo, porque no estamos en una situación de grave crisis internacional de los precios del petróleo. Al contrario, los precios del petróleo están altos. ¿Qué vamos a hacer con ese excedente? Eso debemos discutirlo, no entre los 4 señores que fueron elegidos para gobernar. No. Eso se debe discutir con el pueblo, porque nuestra Constitución tiene normas relativas a la participación ciudadana en la gestión del gobierno. Entonces, ahí tenemos una idea de que sí se puede dialogar cuando hay intención, pero el gobierno no quiere hacer eso. Al contrario, quiere regalar migajas y después reprimir, para que estemos contentos con las migajas. Eso es lo que está haciendo. Doctora, antes del informe a la Nación del 24 de mayo, unas semanas antes ya se venía cocinando, por así decirlo, y fortaleciéndose aún más antes y después el tema de la revocatoria del mandato. Las agendas de medios de los voceros, pues así lo dan a notar, ¿no? Sin embargo, se vino el tema de la paralización, de las movilizaciones, y yo le consulto lo siguiente: en este contexto, el tema de la revocatoria del mandato ¿se fortalece o se debilita? Porque ahora solamente se habló hace algún tiempo del paro. Bueno, hoy podemos tenerla aquí usted presente para que nos diga de primera mano, ¿se fortalece, se debilita? Y también que nos cuente acerca de cuál ha sido el rol de estas organizaciones que se venían sumando al tema de la revocatoria del mandato, no solamente en Pichincha y en Guayas, sino en otras provincias, porque entendemos que ya tenían ciertos niveles de organización. Sí, mire, yo creo que se fortalece. ¿Por qué? Porque la revocatoria no es por la revocatoria. La revocatoria es para tener la oportunidad de cambiar de rumbo en el gobierno. Es decir, si es que la gente quiere que este señor se vaya, lo que está diciendo es que hay que cambiar de rumbo en la política pública de diferentes niveles, la social, la económica, la laboral, la financiera. Todas esas políticas deben tener otro rumbo. Entonces, el objetivo de la revocatoria no es revocar al señor Lasso porque nos cae mal, es revocar una política, una forma de hacer política y unas consecuencias directas. Si es que a través de las movilizaciones, a través de las manifestaciones, se logra ese objetivo y deja de ser necesaria la revocatoria, perfecto. Por eso nosotros también estamos sumados al paro nacional. Por ejemplo, a través de la Constitución hay una serie de mecanismos por los que se puede llegar al mismo objetivo. Está la destitución del presidente de la República vía muerte cruzada cuando ésta inicia en la Asamblea Nacional por grave conmoción social. Está el juicio político al presidente de la República. Obviamente, ambas tienen como consecuencia la destitución del presidente de la República, cada una con su propio procedimiento. La más rápida, la muerte cruzada, que inicia en la Asamblea Nacional. Está también la revocatoria de mandato y está también otra serie de mecanismos como las consultas populares. Todas estas buscan lo mismo, buscan un cambio en el rumbo de la política pública. Entonces nosotros creemos que la revocatoria se inserta en ese conjunto de acciones que tenemos los ciudadanos para exigir que desde el gobierno se nos haga caso, o por lo menos se nos escuche y se nos den las razones de por qué se está tomando tales acciones. Entonces, si consideramos estos elementos, la revocatoria se fortalece, porque es uno más de los mecanismos de democracia participativa. Pero si es que se da cualquiera de las otras para solucionar los problemas que estamos planteando, los incumplimientos del plan de gobierno, pues no hay ningún problema. Mejor, porque todas ellas son participación ciudadana, son democracia participativa, democracia directa, y ese es el objetivo de todas estas y también de la revocatoria. En este momento, por supuesto, que se pone poca atención a la revocatoria, y es correcto, porque en este momento lo más profundo, digamos, lo más fuerte, es el tema de las movilizaciones
y todo lo que está alrededor de la respuesta del gobierno. Entonces, no hay ningún problema, no estamos descuidando la revocatoria, es una alternativa más que va a estar ahí, por si acaso en algún momento no se llega a una solución a través de estas movilizaciones, estaremos ahí peleando. Si es que nos niegan, apelaremos. Si es que nos niegan en la apelación, volveremos a presentar y así estaremos hasta que nos permitan ejercer nuestro derecho. A ver, doctora, me gustaría tocar otro tema que no es de la revocatoria, pero es un tema que yo creo que nos llama la atención a todos, lo que justamente pasó hace pocos días, donde se filtró un audio de un vocal o de dos vocales del Consejo de la Judicatura, de los cuales participaban de una conversación, y el vocal Morillo justo estaba solicitando al juez que proceda a ayudar al caso de Guadalupe Llori. Voy a compartir justamente este audio para después analizarlo, y me gustaría, porque usted fue también vocal del Consejo de la Judicatura, para que me dé el criterio que merece nuestra audiencia. Veamos. También me sorprendí con la reunión que y te agradezco, Mario, por estar acá. Yo primero lo que quisiera es que analice el contexto de lo que yo un poco he revisado. El tema es precisamente en las conformaciones de la comisión esta del CAL, de cómo se logró incorporar un punto, entiendo, dentro de la sesión, y cómo se logró plantear esta comisión multipartidista. Está girando en torno a esto. Hay otra acción de protección que está en Quitumbe, también lo mismo, en que hay medidas cautelares que se otorgaron por parte del juez de LAR y que está girando alrededor de esto. Les voy a hacer frontal y sincera cuestión de confianza. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino, no va a ir en una línea de derecho, sobre todo, que no es una de derecho, porque todo lo que han hecho y lo que están haciendo es una línea totalmente apartada del derecho. O sea, se están tomando el poder legislativo de una manera pero totalmente arbitraria. Hablan en una sesión el día de ayer que estaba convocada hace mucho tiempo y utilizan esa sesión para tratar el tema de la reducción de IVA. Entonces, yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente, con toda la seriedad del caso y con toda la confianza que ustedes, yo les tengo y creo que ustedes también. Bueno. Entonces, hay un pedido formal para que se apoye esta circunstancia. Yo quisiera que usted le revise el tema, le analice cómo está la circunstancia y puedan resolverlo en el menor tiempo posible. ¿Qué podemos pensar de lo que está ocurriendo dentro del Consejo de la Judicatura? Aunque el gobierno ya salió a decir que ellos jamás han solicitado algo a la justicia, pero yo no creo, doctora, que alguien se tome el nombre del presidente de la República para pedir un favorcito a un juez o una jueza. Bueno, ese es un secreto a voces, ¿no? Que el Consejo de la Judicatura es utilizado para inmiscuirse desde el Ejecutivo en el Poder Judicial. Es un secreto a voces. Nadie lo puede negar. A tal punto que los jueces todos saben que hay dos tipos de casos. Los casos políticos, cuando reciben órdenes, y reciben órdenes los jueces. ¿Y de quiénes reciben órdenes? Del Consejo de la Judicatura, del Ministro del Interior, del Ministro de Gobierno, del Presidente de la República. ¿A través de quiénes? Justo, de los vocales del Consejo. Lo que acabamos de oír es una muestra de lo que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo en el Consejo de la Judicatura. Y cómo se utiliza desde el Poder Ejecutivo a los jueces para resolver conflictos políticos. ¿Qué significa esto? Esto significa que no hay un Estado de Derecho porque no hay división de funciones. Entonces, aquí tenemos una muestra que debe ser atendida, ahí sí por la Fiscalía General del Estado, a la velocidad del rayo, como hizo lo de la Casa de la Cultura, porque eso es un delito. Se llama tráfico de influencias.
Y entonces, en este caso, que tenemos ahí una llamada de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura a un juez para que resuelva a favor de la señora Yori, para que la señora Yori se vuelva a sentar en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y dicen que eso no tiene nada que ver el presidente de la República. ¿A quién le interesa que la señora Yori vuelva a la Asamblea Nacional? ¿Al vocal Morillo? No, a quien le interesa es al presidente de la República. Entonces es lógico que la referencia que hace al presidente de la República pueda ser por lo menos verosímil. Eso es un delito y debería ser sancionado. El señor Morillo, el juez, la otra señora Barreno, me parece que es del Consejo de la Judicatura, y el presidente de la República, por lo menos investigados. Entonces, aquí lo que nos muestra es la injerencia del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. Yo debo decir que esto que se muestra ahora en una grabación ha ocurrido siempre en el Consejo de la Judicatura. Y es difícil, hay que mantener una posición de derecho, porque usted recibe presiones de todos lados, pero si ha aceptado un puesto de esa categoría, de esa responsabilidad, usted tiene que saber que si hace esto es un delito. Por lo tanto, y por eso es tan importante que las personas que llegan a ocupar estos lugares sean personas probas, porque la probidad no solo está en no llevarse dineros públicos o en utilizarlos bien, la probidad también está en el carácter ético de las decisiones. Si yo estoy asumiendo que hay división de poderes en un Estado, no puedo hacer esto. No puedo llamarle a un juez para decirle, necesito que votes de esta manera porque el presidente me ha pedido y es necesario que la señora Yori regrese. Eso es no solo un delito, sino que además muestra la falta de carácter y la falta de entereza y la falta de ética de estos señores que nos gobiernan, incluidos los señores del Consejo de la Judicatura. Entonces, y más grave es la actitud de encubrimiento de la Fiscalía General. Ahí sí no se apura. ¿Cómo es posible que hasta ahora la Asamblea Nacional no le llame juicio a la señora Fiscal General del Estado? Después de todas las atrocidades que ha hecho, después de todas las tonterías que ha hecho, no les llaman todavía a juicio político. No les llaman a juicio político a este señor Carrillo, después de que él fue el que orquestó toda la represión en octubre del 2019 con muertos, con heridos, con detenciones arbitrarias. Entonces, estamos hablando de que, mire, el Poder Ejecutivo en realidad le está dando, como se dice comúnmente en términos normales de la conversación, les está dando papaya a los de la Asamblea Nacional. Y los de la Asamblea Nacional solamente de espectadores viendo lo que pasa y no toman ninguna acción definitiva o una acción verdaderamente importante en contra, no de cualquiera, no del ministro, no del presidente, sino de los violadores de la Constitución, de la ley y de los derechos humanos, porque esos son, más allá de que ocupen un cargo A o B. Doctora, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Luis, Jaime, les agradezco mucho como siempre. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Angélica Porras, abogada de la Coordinadora por la Revocatoria de Mandato. Hemos hablado varios